Soy el general de brigada José Ignacio Martínez de Lagos Beitia, subdirector de Estudios Históricos del Instituto de Historia y Cultura Militar. Dentro de las actividades organizadas por el Ejército de Tierra para conmemorar el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, soldado de la Infantería Española, el Instituto de Historia y Cultura Militar ha grabado 2 conferencias sobre esta insigne figura de las letras españolas. La primera, sobre su vida y obra literaria. La segunda, sobre los tercios españoles, unidad en la que sirvió como soldado aventajado. Los conferenciantes son don Manuel Fernández Nieto, catedrático de Literatura Española, Cervantes y el Quijote de la Universidad Complutense de Madrid, y el coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor, don Santiago Cubas Roig, jefe de la sección de difusión de la Subdirección de Estudios Históricos del Instituto de Historia y Cultura Militar. Espero que estas conferencias sirvan para conocer mejor la vida y la obra de Miguel de Cervantes, así como los tercios españoles de los que formó parte. A continuación van a ver una presentación sobre los tercios, la unidad militar que dominó los campos de batalla europeos durante al menos 150 años. En esos tercios sirvieron Garcilaso de la Vega, Lope de Vega o Calderón, todos ellos insignes escritores, defendiendo los intereses de España donde fue menester. Cervantes, fallecido hace 4 siglos, el 22 de abril de 1616, el genio universal de las letras por excelencia, estuvo orgulloso de su condición de soldado y lo reflejó en sus obras, en las que hace referencia a lo militar frecuentemente. Durante su tiempo de servicio combatió en Lepanto, la más alta ocasión que vieron los siglos, en la compañía de Diego de Urbina, del tercio de maestre de campo Moncada. Debemos decir que Cervantes se destacó como valiente soldado, negándose enfermo a permanecer bajo cubierta, aduciendo que: Señores, en todas las ocasiones que se han dado ofrecido de guerra a su majestad, y se me ha mandado, he servido muy bien como buen soldado, y ansí agora no haré menos, aunque esté enfermo e con calentura. Más vale pelear en servicio de Dios que de su majestad, y morir por ellos, que no bajarme su cubierto. Y, aunque todavía no sabía que se encontraba ante el mejor escritor de la lengua española, el valor de Cervantes fue reconocido por el mismo Juan de Austria. Y acabada la batalla, como el señor don Juan supo y entendió cuán bien lo había hecho y peleado el dicho Miguel de Cervantes, le acrecentó y le dio 4 ducados más de su paga. De la dicha batalla naval salió herido de 2 arcabuzazos en el pecho y en una mano, de que quedó estropeado de la dicha mano. Después de recuperarse de las heridas sufridas, que le dieron el apelativo popular de Manco de Lepanto, se alistó en la compañía del capitán Ponce de León, del tercio de Lope de Figueroa, que había sido creado como tercio de Granada para contener la sublevación morisca de las Alpujarras, y desde donde llegó a la batalla de Lepanto junto con el tercio de Moncada, que también había luchado en las Alpujarras. El tercio de Lope es de origen del actual Regimiento de Infantería Córdoba 10 de guarnición en Córdoba. En 1573, 2 compañías de Lope de Figueroa, que estaban de guarnición en Malta, fueron transferidas al tercio de Sicilia. Cervantes pasó con su capitán a dicho tercio, origen del actual regimiento Tercio Viejo de Sicilia, número 67, de guarnición en San Sebastián. Con estos 2 tercios participó en múltiples acciones de combate en el escenario mediterráneo, que él mismo cita en sus obras: Modón, Navarino, Argel, La Goleta, etc. Tras un periodo en Nápoles, se embarcó hacia España en 1575 para pretender una compañía, con cartas de recomendación de don Juan de Austria. Cerca ya de Barcelona fue apresado por los piratas berberiscos, que lo llevaron a Argel, prisionero de guerra, en la suposición de que era un gran personaje, por las cartas de recomendación que llevaba. Intentó fugarse repetidas veces, tal y como señalan nuestras actuales ordenanzas. Liberado finalmente por los padres trinitarios y regresado a España, intentó seguir al servicio del rey, empezando sus primeros pasos serios por la literatura, hasta que finalmente fue nombrado comisario para la obtención de recursos para la Gran Armada y posteriormente para la recaudación de impuestos en Granada. Al depositar el dinero recaudado en un banco que quebró, resultó preso durante unos meses. Se supone que el Quijote se ideó en ese lugar, pues él mismo dice en el prólogo de la obra que se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación.
Cervantes, que como él mismo dice, perdió el movimiento de la mano izquierda para gloria de la diestra, no pudo continuar en el ejército, pero se convirtió en el escritor más importante de la lengua española y probablemente de la cultura occidental. Cervantes cita en casi todas sus obras los conceptos que movían a los españoles de la época: Dios, cristiandad, milicia, rey y España. Por ejemplo, por poner una obra concreta, en la primera parte del Quijote cita 75 veces a España, y no refiriéndose a ella como un concepto geográfico, como dicen ciertas corrientes de interpretación de la historia. Estos que verán a continuación son los tercios en los que sirvió Miguel de Cervantes. Esta presentación se encuadra dentro de los actos de homenaje a Miguel de Cervantes que se celebran por parte del ejército durante este año, para recordarle como el máximo exponente de las letras españolas, pero también como el soldado de la infantería española que fue. La conferencia está basada sobre el libro Los Tercios de René Quatrefages y en los trataístas españoles que escribieron y editaron en la década de los 90 del siglo XVI, así como en cronistas y grabadores extranjeros de la misma época. Por cierto, la conferencia se centra en el periodo 1567-1577. Citaremos ejemplos de la campaña del Duque de Alba al comienzo del mismo. La conferencia está estructurada en las 4 partes que se ven en la pantalla. Hay muchos otros aspectos que se podrían tocar: la organización económica, la sanidad, las reformas de las unidades y de los soldados, el sistema de alojamiento, la caballería, la artillería, los gastadores, la fortificación, los casos especiales del combate, paso de ríos o combate en bosques, la inteligencia, los espías, los motines, etcétera, etcétera. Pero, lamentablemente, no disponemos de tiempo para ello. Lógicamente, debemos ver cuáles son los orígenes de los tercios. Los antecedentes remotos o profundos los podemos encontrar en la Reconquista, que habría creado un espíritu guerrero de tradición cristiana y monárquica en una lucha contra un enemigo común de todos los españoles, que habría hecho natural el fenómeno de la guerra y de la milicia en todas las capas sociales. Los antecedentes históricos serían las sucesivas ordenanzas de los reyes católicos, desde 1476 a 1503, desde la primera que habría creado una milicia territorial hasta la última que habría consolidado un ejército, digamos regular, en las guardas de Castilla. La ordenanza de 1525 de reforma de las guardas habría consolidado a la infantería. Los antecedentes técnicos militares de los tercios habrían sido las innovaciones en Alemania y Suiza, con la formación de cuerpos de peones armados con alabardas y picas largas a la manera macedonia, que eran capaces de contener en batalla campal a la caballería pesada. Los antecedentes inmediatos serían las tropas de Gonzalo Fernando de Córdoba en Italia, agrupando las compañías en columnas, colonas, coronelías, utilizando la infantería como elemento principal del combate, inculcándole orden y disciplina, y también introduciendo masivamente el arma de fuego portátil. A continuación veremos la organización interna de los tercios. Este apartado dará una idea sencilla de cómo se reclutaban, organizaban y quiénes eran sus componentes. Pues bien, empecemos por lo primero, la leva, es decir, el reclutamiento. La leva se realizaba por capitanes, que debían de tener de antemano la patente de capitán o haber sido concedida para tal función. El capitán recibía del rey una conducta, que era el documento que le acreditaba como autorizado para realizarla, e indicaba el lugar exacto de la leva, así como el número a levantar, habitualmente 250 soldados. Aquí vemos la que recibe Lope de Figueroa para levantar gente en Andalucía. Cuando se había reclutado el personal ordenado, se remitía un documento al rey, recibiendo como respuesta la orden, en la cual se le indicaba el lugar a donde dirigirse para embarcar y cuándo había de llegar. El alistamiento era voluntario. Aunque naturalmente todos los casos eran posibles, no era la necesidad económica acuciante el motivo principal del alistamiento, probablemente una mezcla de motivos, basados en la tradición española de la época de servicio al rey y a Dios, el humano afán de mejora, tanto social como económicamente, así como el espíritu de aventura. Por ejemplo, en el licenciado Vidriera, Cervantes hace ir a nuestro licenciado a Flandes por ese afán de aventura. Fue muy bien recibido de su amigo el capitán,
y en su compañía y camarada pasó a Flandes, y llegó a Amberes, ciudad no menos para maravillar que las que había visto en Italia. Vio a Gante y a Bruselas, y vio que todo el país se disponía a tomar las armas, para salir en campaña el verano siguiente. Y habiendo cumplido con el deseo que le movió a ver lo que había visto, determinó volverse a España y a Salamanca a acabar sus estudios. Al final de la novela, el licenciado Vidriera, decepcionado de la vida, vuelve con su amigo el capitán y muere como un honrado soldado en Flandes. En la infantería servían los segundogénitos de la nobleza titulada y los hidalgos. Esta nobleza segundona e hidalgos fue la que imprimió carácter a la infantería española, siendo levadura del resto de las tropas, confundiendo a observadores foráneos de la época que consideraban que toda la infantería española era de extracción, al menos hidalga. La compañía así reclutada no partía normalmente directamente hacia Flandes, sino a Italia. Allí comenzaría su instrucción y harían sus primeras armas, para pasar a Flandes cuando estuvieran preparados, de la misma forma que, probablemente, habrían partido aquellos a quienes ellos habrían reemplazado. De las 17 compañías que fueron con el duque de Alba desde Tarragona a Milán, 13 se quedaron en Italia, puesto que las 49 que fueron a Flandes fueron en su mayor parte veteranas de Italia. Veamos ahora quién era la unidad principal de cuenta y combate, la compañía. Una compañía la mandaba un capitán, que elegía a su alférez, a su sargento y a los cabos. Además, la compañía debía de tener un furriel, 2 tambores, un pífano, un capellán y un barbero que ejercía de sanitario. Lo normal era que hubiese mezcla de las diferentes armas en las compañías. En esta de piqueros había arcabuceros para una defensa lejana, y en las de arcabuceros había piqueros para su defensa contra un ataque de caballería imprevisto cuando estaba combatiendo de forma aislada, y en ambas mosqueteros como apoyo de fuego. En la campaña del Duque de Alba, para la que hemos reclutado estas compañías, el 40% de las armas ya eran de fuego. Veamos la organización del tercio. La organización teórica de un tercio era de 12 compañías de 250 soldados, 3.000 soldados en total, 10 compañías de piqueros y 2 de arcabuceros. Pero, por ejemplo, en la campaña del Duque de Alba, a la que fue con los 4 tercios basados en Italia, Sicilia, Lombardía, Nápoles y Cerdeña, estos no tenían el mismo número de personal ni las mismas compañías. El de Nápoles llevaba 19 compañías y, llevando 4 tercios, no eran más de 9.000 españolas, lejos de los teóricos 12.000. El tercio lo mandaba un maestre de campo. Elegía a su sargento mayor, que iba a ser su segundo. En la plana mayor del tercio se encontraban también el tambor mayor y sus auxiliares, el auditor, del cual dependía el preboste, el veedor, el contador, el capellán, el médico y el cirujano, además de una guardia de alabarderos y los oficiales reformados que estimase conveniente a modo de Estado Mayor u oficiales de enlace, o para las misiones que se estimasen convenientes. En este tercio ideal de 3.000 soldados hemos figurado 10 compañías de 300 hombres, las de la época del emperador Carlos, 2 de ellas de arcabuceros y el resto de piqueros. Ahora veamos quiénes eran los componentes del tercio. El maestre de campo era el jefe del tercio, designado por el rey. Se llamaba coronel en otras naciones, con los poderes de jefe de cuerpo, pero no era dueño del tercio como pasaba en otros ejércitos. El sargento mayor era el segundo jefe del tercio. Había sido antes capitán y sería una especie de jefe de Estado Mayor o plana mayor. No combatía, se preocupaba del buen orden y disciplina, era el que formaba el escuadrón o cuadro para el combate. El tambor mayor era un oficial también, encargado de transmitir las órdenes a través de la música, pero también de efectuar misiones de enlace y de parlamento con el enemigo. Además, coordinaba a todos los tambores y pífanos cuando se combatía reunido. El capitán era la persona más popular del ejército para los soldados, la meta a llegar, el ascenso definitivo en la escala militar y social para un soldado, sobre todo si no era noble. Mandaba la bandera o compañía. El alférez era el segundo jefe de la compañía. Era el que llevaba la bandera en el combate y su honor dependía de su salvaguarda o de morir con ella. El sargento era el oficial menor de la compañía y único, el correspondiente al sargento mayor en el tercio, encargado de transmitir sus órdenes al formar el escuadrón, que era la formación de combate de los tercios.
Su equivalencia a alguna función actual sería la de un segundo jefe ejecutivo, ya que en combate el alférez estaba con la bandera. Los cabos tenían mando efectivo sobre 30 hombres, la escuadra, pero no eran oficiales. Los piqueros podían ser de dos tipos, coseletes o picas secas. Los coseletes llevaban coraza y soportaban el choque, mientras que los picas secas se utilizaban para otras funciones. Los arcabuceros fueron los más populares y admirados entre propios y extraños, pilar del triunfo de los tercios, el elemento de fuego más importante que realizaba a su vez el movimiento. Aparte de tener su lugar en las batallas campales y los asaltos, se les encomendaba misiones especiales como reconocimientos y emboscadas. Los mosqueteros aparecieron posteriormente y podemos considerarles como el origen de las armas de apoyo de la infantería, al combatir solo por el fuego, pero cerca de sus compañeros. Pero había algo más. Esta frase que los tratadistas utilizaban para abreviar, y todo lo que sigue al tercio, significaba un agrupamiento enorme de personas y equipo que podían duplicar el volumen final del tercio. Todos ellos iban en el bagaje. En el bagaje se transportaba el equipaje de sus componentes, sus pertenencias, sus hojas de servicio. Equipo diverso de servicio y construcción, madera, herramientas, tiendas de campaña, víveres, armas, municiones, plomo, componentes de la pólvora, de los fuegos de artificio. Pero también iban en el bagaje los artesanos, los criados, los mozos, los niños y las mujeres. Aquí Hogenberg representa a las Spanish Survivor, las mujeres españolas, llevando sus bebés y sus espadas. Es comprensible el interés de los soldados en la victoria, que sobrepasaba el aspecto estrictamente militar de la misma. Hemos dicho que uno de los motivos de quienes se alistaban era la promoción social. En los tercios españoles se podía alcanzar el más alto puesto de la milicia, aún no siendo noble. Se aplicaba también un criterio de antigüedad, que no estaba escrito, pero que era más o menos respetado por el bien de una institución que no se podía permitir el lujo de dar mando en puestos de combate a quien no tenía experiencia en él. El tratadista Marcos de Isaba, capitán, aconseja los siguientes tiempos de servicio: 5 años de soldado a cabo, 1 año de cabo a sargento, 2 años de sargento a alférez, 3 años de alférez a capitán, 10 años en total para ascender a capitán si no causabas baja antes. La experiencia había que demostrarla a través del estado de servicios, de los papeles del soldado. Por ejemplo, en el archivo de Simancas se encuentra la documentación del alférez Francisco Matute, que solicita su ascenso al rey de la siguiente forma: Suplico a vuestra majestad que, habiendo ocasión de levantar gente, le haga merced de mándalle dar una compañía. Tenía 10 años de antigüedad, 5 de alférez, 2 de sargento, 3 de soldado. Todos los documentos expedidos en el plazo de solo 2 meses, para partir el 21 de noviembre de 1576 en dirección a España para pretender su compañía. Solo 2 meses en el siglo XVI. Aunque había muchos tipos de armas, veremos solo el armamento principal de la infantería: el arcabuz, el mosquete, la pica y la espada, explicando someramente su funcionamiento y modo de empleo, que suele diferir de las ideas que tenemos preconcebidas. La idea base es que su eficacia residía en su empleo en masa y combinándolas. El arcabuz, versión mejorada de la espingarda, fue el arma de fuego por excelencia de los tercios. Cervantes, arcabucero, hace decir a Don Quijote: Bien hayan aquellos benditos siglos que carecieron de la espantable furia de aquestos endemoniados instrumentos de la artillería, a cuyo inventor tengo para mí que en el infierno se le esté dando el premio a su diabólica invención. El francés Brantôme dice, refiriéndose a los arcabuceros españoles: Son ellos los que hacían sentirse invencible al emperador Carlos, cuando, en lo más apurado de sus atolladeros y combates, se veía en medio de no más de 4 o 5 mil españoles, sobre cuyo valor arriesgaba su persona y su imperio, y todos sus bienes, y decía a menudo que la suma de sus guerras estaba puesta en las mechas encendidas de sus arcabuceros españoles. El arcabuz era un cañón sobre un fuste de madera,
aligerado hacia la boca y reforzado hacia la cámara de fuego. Los calibres de los arcabuces de munición, los proporcionados por el rey, solían ser de 16 milímetros, aunque este es de 10. El alcance eficaz estaba entre los 25 y 50 metros. El sistema no era rápido. Primero llenar la cazoleta con pólvora fina, poner la pólvora gruesa necesaria en el cañón, poner la bala, atacar, poner la mecha y disparar, claro. El arcabucero no iba muy protegido. Celada o morrión y gola. Llevaba protegida la cabeza, puesto que tenía contacto directo con el enemigo. Soportaba un equipo de unos 8 kilos, lo que le permitía ser empleado en misiones que exigían rapidez. Podemos imaginar que un arma tan poco precisa a medio alcance no tenía eficacia en sí misma. Su eficacia procedía de su empleo en masa, por líneas, rociando al enemigo con pelotas de plomo. Martín de Aguiluz dice: mostrando el costado al enemigo, separados 3 pasos entre sí y 15 entre líneas, se suceden en el tiro, retirándose la fila que ha hecho fuego por la izquierda para volver a cargar. 5 pelotas en la boca, mecha tostada y encendida, llenar de pólvora, atracar, poner la pelota, no buscar la mira, sino al enemigo, apuntando a su mitad inferior, disparar sucesivamente. El mosquete era en origen artillería ligera, usada en la defensa de fortalezas, principalmente en los presidios de Berbería. En 1567 el duque de Alba lo reconvierte y dota a sus tercios con 720 mosquetes, 18 por compañía, con el máximo secreto, causando grave sorpresa entre los rebeldes, superiores en caballería, ya que, como dice Martín de Aguiluz, mata a un caballo a 400 pasos. El mosquete era en principio un arma igual a su hermano pequeño el arcabuz, radicando su diferencia en sus dimensiones, prestaciones y en su manejo, ya que por su peso requería del uso de una horquilla para su apoyo. En resumen, el mosquete era un arma de doble peso, doble alcance eficaz, 100 metros, doble capacidad de hacer daño y la mitad de cadencia de tiro. El mosquetero, al tirar a mucha distancia y no participar en el asalto, no llevaba protección alguna. El peso que soportaba era de unos 12 kilos. Hablaremos ahora de la pica. Sancho de Londoño la llama reina de las armas y dice de ellas que son la fuerza del escuadrón, la formación del tercio. A pesar de que ahora nos pueda parecer desfasada y anacrónica, era el erizo que o bien defendía o la tortuga romana que avanzaba imparable, sustituyendo los escudos por corazas y picas. Aún a finales del siglo XVII, Dávila Orejón, en su libro Teoría para el sargento mayor de tercio, ponía como ejemplo que la derrota de Rocroi no había terminado en masacre porque los tercios se habían ido reagrupando en un escuadrón invencible, un erizo impenetrable, ofreciendo finalmente los franceses una rendición más que honorable a los españoles. La dimensión y el grosor de las picas estaba arreglada, con un peso de 4,5 kilos y 5,5 metros de longitud. La moarra, de hierro, tenía diferentes formas punzantes, siendo estas las básicas. Los picas secas iban protegidos solo por morrión y gola. Solo soportaban unos 7 kilos de peso de equipo, por lo que su empleo eran aquellos donde primara la rapidez en la acción, como escoltas, protección de convoyes y asaltos. Los coseletes, que soportaban el choque del escuadrón, llevaban protección mayor, con un peso de 15 kilos. Un pica armada portaba en total un equipo de unos 22 kilos, lo que explica que a veces se agotaran en las marchas tácticas. Al coselete se le llamaba también pica armada, en referencia a la coraza, como en el actual inglés, donde armor es acorazado. Este piquero, más moderno, que por la banda roja podría ser español o valón, lleva una protección menos amplia, pero con el mismo peso, al haber sido reforzado la que lleva. Las corazas de los españoles debían de ser acero blanco y limpio, relucientes, para intimidar aún más al enemigo con los reflejos del sol sobre ellas. Podríamos decir que a la pica le pasaba lo mismo que al arcabuz. Su fuerza máxima estaba en su empleo en masa, dentro del escuadrón, en que el enemigo encontrase una barrera infranqueable. La pica se lanzaba al frente con la mano derecha, utilizando la mano izquierda como guía,
y al mismo tiempo se echaba el cuerpo hacia adelante. Si se trataba de parar un ataque de caballería, se apoyaba en tierra usando como tope el pie y se estaba preparado a usar la espada sin dilación. Veamos la espada. Todos los soldados españoles llevaban espadas, que según la descripción de los clásicos, ser buena y cortante, pero no mucho. No eran muy largas, de forma que no costara trabajo sacarlas, debidamente ceñidas para que no estorbasen. Los españoles se solían apoyar para el combate en dagas, que utilizaban a modo de escudo, para poder cortar avenidas de ataque del contrario. La esgrima de estas espadas no es la exagerada de las películas, es como la esgrima de florete. Se trataba de llegar cuanto antes al enemigo, por la línea más corta, que era la recta. Vaya como ejemplo de empleo táctico de la espada el que relata Martín de Guiluz de cómo debe actuar una vanguardia caída en emboscada. El capitán que ha dado en la emboscada, si viere que le puede llegar a las manos al enemigo, no se canse en tirar arcabuzazos, sino que eche mano a la espada y cierre con el enemigo, que cerrando con ánimo, sin turbarse con la gente que le ha quedado, es señor del enemigo, porque no le da lugar a que cargue otra vez, y una determinación de esta suerte meten en el enemigo terrible terror. A continuación trataremos del combate y lo que hace falta para prepararlo, la instrucción, tanto militar como moral. Veremos cómo se organizaban las batallas y describiremos la formación de los tercios, el escuadrón que les hacía invencibles. También analizaremos los asedios y finalmente trataremos de la infantería embarcada, un caso especial del combate. El cadete Roland de Bouillon, que sería posteriormente maestre de campo del rey de Francia, describía en sus memorias cuál era la segunda cualidad que se añadía a la calidad del infante español. La precisión, con la que ejecutaban las maniobras y gestos reglamentados individuales, que se transformaba en la precisión geométrica con la que evolucionaban los españoles, se debía a su permanente ejercicio de las armas. El cardenal Bentivoglio, nuncio en Flandes de 1607 a 1615, en su libro Las guerras de Flandes, nos dice: era grande la diferencia entre los soldados de uno y otro campo. La gente real, salida de las escuelas de consumadísimos capitanes, sabía, si decir se puede, sus órdenes aún antes de recibirlas, y siendo tan pronta de esta parte la obediencia como fácil el mandato, todas las acciones se entendían prestamente y se ejecutaban con suma facilidad. Lo que tenemos aquí es una escena de la instrucción de los españoles en la plaza del mercado de Bruselas, como exhibición. En el texto al pie dice: los españoles, grandes en valor y espíritu, en furioso conjunto la mayoría, en Bruselas se ejercitan, con gran poder dominan. Con ello quieren demostrar que el país solo a ellos pertenece, que ellos superan cualquier adversidad y que sus enemigos pronto estarán muertos. Naturalmente, la instrucción individual no era la única. Se ejercitaba la formación de los escuadrones y los movimientos de las armas. Las unidades se adiestraban en conjunto cuando no estaban de facción. Además, se practicaba el ejercicio físico, ejercicio de salto, marchas con todo el equipo, carreras y natación, tan necesaria por el uso polivalente que se hacía de los tercios. Existía igualmente la formación moral, encomendada al capitán y al alférez. La fidelidad moral a valores superiores hace la disciplina más fácil. Marcos de Saba nos explica qué debe enseñar el capitán principalmente. Entenderán los soldados del capitán que el más alto precepto de la milicia es la obediencia. Entenderán del capitán que guarden y conserven la cristiandad que en España han heredado, sin querer entender de opiniones de gentes por acá perdidos. Entenderán del capitán los soldados que vienen a guardar y conservar los reinos y provincias de su rey, y las que le fueren desobedientes y enemigas, castigarlas y conquistarlas por su valor y armas. El ejemplo era otro pilar de los tercios, no en el combate, que no hacía falta, sino en las virtudes que había que inculcar en el ejército para su mejor funcionamiento como instrumento de la política del rey. Marcos de Saba es explícito en lo tocante al ejemplo. Le toca al capitán ser mejor que todos los soldados de su compañía, so pena, cuando no lo sea, de ir mal, y si sus soldados también le siguieren en sus vicios y pecados, tenga por cierto que ellos, por justicia humana, serán castigados, y por la divina no serán perdonados. Pero él, como consentidor de ello, con mayores penas y castigos, afligido y cansado,
como ya se ha visto en este mundo en muchos, perdiendo las honras, vidas y hacienda, y finalmente el alma, que si la misericordia de Dios no usara con ella su largueza, iba en poder de los infiernos in secula seculorum. La corrección del trato para con los soldados estaba presente incluso en la literatura. Todos lo sufren en cualquier asalto, solo no sufren que les hablen alto. Esta frase de Calderón de la Barca, de su obra El sitio de Breda, sin analizar, parece arrogante, mas al contrario, es una indicación a los jefes para recordarles que sus soldados irán tras ellos al combate y a la muerte siempre y cuando sean respetados en su dignidad como personas. Habrán oído hablar de la leyenda negra. Si bien se cometieron excesos, fruto mayormente del hambre o la necesidad de supervivencia, el ataque violento destruye de golpe cualquier oposición en el territorio levantisco. A los ejércitos y a las naciones hay que juzgarles por su normativa legal. El soldado español debía de ser primeramente buen cristiano, con lo que debía sujetarse a las mismas normas en paz o en guerra, salvo en combate por su supervivencia o para la destrucción de aquellos que atacaban a la propia religión y ser, los herejes o los musulmanes. Pero la protección a los indefensos era clara. Que ningún soldado mate mujer, niño, viejo, ni persona inhábil, aunque sea en la furia del vencer, so pena de la vida. Que ningún soldado haga fuerza a mujer, so pena de la vida, sobre todo en pueblos rendidos o tomados al asalto. Se considerará que harán fuerza, aunque ellas consientan, pues se debe creer que por el miedo de muchos consienten a la voluntad de los que la requieren. Hasta que el miedo haya pasado, la pena será debida. Todo lo anterior se recogía en bandos. Los bandos regulaban lo que no regulaba la legislación habitual, hasta que las normas jurídicas se generalizaron para los ejércitos de forma permanente. Y han de saber que el precursor del derecho de guerra o humanitario fue un español, Francisco de Vitoria. No es raro en una nación donde la preocupación por actuar rectamente era omnipresente, como pueden comprobar de los artículos citados extraídos del bando elaborado por Sancho de Londoño para la expedición del Duque de Alba. Pasamos ya al combate. Los combates se dividían en batallas aplazadas, es decir, campales, y salteadas, el resto. Diego Montes, en su obra Instrucción y Regimientos de Guerra, en 1537, nos dice: El general que pudiere romper a sus enemigos sin dar batalla aplazada, débelo hacer, porque más al seguro rompe a sus enemigos sin dar batalla aplazada y con menos muertes de gentes, porque el día de la batalla aplazada se hace una cruel carnicería entre los unos y los otros. Mas si la batalla es salteada, no se hace tanto mal y alcánzase la victoria más presto. Eran las batallas aplazadas o campales donde se empleaba el escuadrón. El escuadrón era la formación de combate invencible de los españoles. Ofrece protección y aglutina la valentía individual de sus miembros en un bloque irrompible sujeto por la propia convicción y la disciplina. Cervantes nos lo describe en uno de sus 2 poemas dedicados a la Gran Armada. En espaciosas, concertadas hileras va marchando nuestro cristiano ejército invencible. Las cruzadas banderas victoriosas al aire con donaire tremolando, haciendo vista orgullosa y apacible, forma aquel son horrible que el cóncavo metal despide y forma, y aquel de la tambor que engendra y cría, en el cobarde pecho valentía, y el temor natural trueca y reforma. Haz de reflejos y vislumbres bellas, que, cual claras estrellas, en las lúcidas armas el sol hace, cuando mirar a este escuadrón le place. Dentro de ese cuadro, el infante tiene un espacio asignado, una anchura de 1 metro y un fondo de 2 metros. Espacio para moverse y realizar las acciones individuales necesarias con sus armas, pero suficientemente compacto para ofrecer un frente cerrado. De los escuadrones, el básico es el llamado cuadro de gente, que tiene tantas filas como líneas. Es el más sencillo de formar, puesto que basta extraer la raíz cuadrada del personal disponible para saber el número de filas y, por tanto, de líneas. Vamos a formar ahora un tercio para el combate. Se supone un tercio de 3.000 hombres. Por cierto, que en este ejemplo de 1595 el tercio ya había aumentado su potencia de fuego,
pasando del 40% en 1567 al 60%. El cuadro se forma con las picas, incluyendo las que van en las compañías de arcabuceros, en total 1200. Primero entra la compañía que está de guardia, tomando las primeras filas, completamente equipados. Luego van entrando por orden de llegada el resto de los piqueros, si tienen el equipo completo. Si no, entrarán al final del escuadrón en lugar de menor honor y prestigio. La primera fila es la de capitanes, oficiales reformados, aventureros, soldados nobles. En el centro hemos dejado hueco para las banderas. Se colocan las banderas, tambores y pífanos, que irán protegidas en sus costados con más piqueros. Acabado el cuadro de 1200 piqueros, tenemos que proteger sus flancos, con la guarnición de arcabuceros, a 5 arcabuceros por línea para poder efectuar las rociadas con la cadencia necesaria. Con los arcabuceros restantes podemos formar 4 mangas de 345 arcabuceros, los 180 mosquetes, la mosquetería donde mejor puede apoyar. ¿Pero qué hacían las mangas del escuadrón? Era el elemento que envolvía al enemigo fijado por los piqueros cuando chocaban y se trababan, dice René Catrefas. Basado en el valor individual del infante español, que le permitía abandonar la protección de las filas cerradas del escuadrón, las mangas de arcabuceros se prolongaban y hostigaban de flanco los escuadrones enemigos. El momento de empleo de los escuadrones eran las batallas campales. En el esquema se puede ver cuál era la disposición ideal de Martín de Guiluz para una batalla, donde el autor solo incluye un escuadrón de infantería española, de 3/3, arcabuceros a caballo españoles y caballería ligera española y albanesa, el resto italianos o alemanes, la artillería en vanguardia, el bagaje y los generales en el centro, los socorros, las reservas de infantería y caballería ligera en segundo escalón, junto con los gastadores. Y aquí vemos una de esas batallas, una melee de escuadrones, un partido de rugby sangriento. Ya hemos tocado en 2 ocasiones la multinacionalidad del ejército del rey católico. Normalmente los efectivos de los tercios en Flandes oscilaron entre 5.000 y 10.000 soldados en el siglo XVI. No representaban más que una parte de los efectivos del rey, el 10%. Luis de Requesens, sucesor del duque de Alba, contaba con 57.500 infantes, de los cuales solo 7.900 eran españoles. Sin embargo, en los españoles se apoyaba la victoria, como lo atestiguan frases del momento. En 1602, el archiduque Alberto, gobernador de los Países Bajos, le pide refuerzos a Felipe III. Importa para todo que aquí haya golpe de la infantería española, sin lo cual no se puede tener ningún buen suceso. El señor de Brantôme dice, refiriéndose a la llegada de españoles a un campo de batalla: a los soldados españoles se ha debido y se debe que el gran rey de España inspire terror a todos sus enemigos, ocultos o descubiertos, y que cuando se divulga la presencia de tan solo 8.000 soldados españoles nativos en su ejército, sus enemigos se retiren y abandonen el campo. El cardenal Richelieu, unos años después, diría a Luis XIII: no puede vuestra majestad dudar que los españoles aspiran al dominio universal, y que los únicos obstáculos que se le presentan son la falta de hombres y la distancia entre sus dominios. Como curiosidad, la media de poblaciones de los siglos XVI y XVII para España era de 7 millones y para Francia de 18. El otro tipo de batalla que definía Diego Montes era la salteada. Todo lo que podía desgastar al enemigo sin graves daños propios. El mismo duque de Alba lo resume antes de la campaña de Frisia, en el verano de 1567, que acabó con la victoria de Jemmingen. Con las ventajas de campear y con la sola fuerza de las descomodidades, espero bien presto ver al conde Luis de Nassau volver voluntariamente lleno de vergüenza y afrenta a Alemania, o de echarle finalmente a viva fuerza lleno de miseria y de sangre. Sin embargo, la más popular acción de combate española, salteada, irregular, era la encamisada, acción nocturna. Los soldados se ponían las camisas blancas por encima de armaduras y ropajes, de ahí encamisada para identificarse entre sí. Se trataba a veces de simplemente desgastar al enemigo, infligiéndole graves daños,
aunque otras veces eran acciones desesperadas o intencionadas que hacían cambiar el curso de la batalla. Las encamisadas no eran golpes de mano, sino acciones de envergadura con cientos de encamisados. Las emboscadas y escaramuzas entraban también en esta categoría y también solían ser acciones de envergadura. Esta es una escaramuza entre don Juan de Austria y protestantes ingleses y alemanes. Aunque en las batallas campales de los tercios fueron muchas, se dieron muchos más asaltos y defensas de posiciones que batallas. La concentración de ciudades fortificadas superaba a cualquier otra región de Europa. Una ciudad podía estar en unas manos y otra vecina en las contrarias. Lo ideal era un cerco completo, como el que vemos que se realiza a esta ciudad. Un asedio significaba también que el sitiador se debía fortificar él mismo hacia el exterior, aparte de cercar al asediado. Logrado el cerco, se situaban las baterías a una distancia de 200 pasos, aunque el alcance fuera ya de 900. Entre el campamento y el dispositivo ofensivo, frente al lugar elegido para el asalto, se abría una red de trincheras que habían de permitir teóricamente andar de a pie a los soldados y de atrás en fondo. En la preparación participaba la zapa al mismo tiempo y en el mismo lugar que la artillería. Las minas podían hacer caer una muralla debilitada o viceversa. Luego llegaba el asalto, dice Bernardino de Mendoza. Abierta la brecha y resuelto ser bueno dar el asalto, se ordenará a la nación, capitanes y maestres de campo que han de ser la vanguardia, y habrá de encomendarla a los cabos y soldados que deseen pelear, mostrando su determinación y coraje, teniendo opinión de arriesgados. Durante el asalto un escuadrón permanecía formado en el campamento, para evitar cualquier salida o contraofensiva. Para ilustrar un asedio real, el que sometió el hijo del duque de Alba a la ciudad de Haarlem. La ciudad de Haarlem fue completamente sitiada durante 7 meses. Los sitiadores sufrieron tanto como los sitiados. Dice Cervantes, refiriéndose a un glotón mal poeta en su obra Viaje de Parnaso, sobre los asedios. No come este rocín lo que en asedio, duro y penoso comen los soldados, que están entre la muerte y el hambre en medio. El de Haarlem fue tan duro para los españoles que don Fadrique, hijo del duque de Alba, casi levantó el cerco, aunque finalmente la ciudad se rindió, pagando, para evitar el saqueo, 240.000 florines, en 2 plazos. Las ciudades se saqueaban para compensar los gastos del atacante. Si se rendían antes del primer fuego de artillería, no había saqueo. Se ejecutó a 2.000 perjuros, cuyas vidas habían sido perdonadas en las anteriores victorias españolas de Mons y Zutphen, puesto que no habían mantenido el juramento de no volver a alzarse contra el rey, junto con los predicadores protestantes que habían inducido a la destrucción de iglesias, asesinado católicos leales, lanzando sus cabezas al campo español y puesto imágenes en las murallas para escarnio de las tropas católicas. El combate sobre barcos dio páginas de gloria a la infantería española, que supo adaptarse a las necesidades de la guerra, combatiendo en tierra o mar según se le ordenase. Debía ser lo habitual en todos los ejércitos, emplear a los soldados donde hubiere necesidad. Todos los trataístas consideran el combate del tercio embarcado como habitual, una especialidad del combate. Bernardino de Mendoza dedica 10 páginas de las 137 de su tratado Teórica y Práctica de Guerra a unas consideraciones para jornadas de mar y de estas 10, 2 al combate de la infantería, donde dice: ofreciéndose a dar batalla, que es la más peligrosa facción de todas cuantas hay en la guerra, así por la facilidad con la que se prende fuego en los navíos, como por ser forzoso saltar en el del enemigo el que quiere rendirle, cuando no lo haya hecho por fuerza de golpes de artillería, y entonces se viene a combatir con tanta desventaja cual es, aferrados los navíos, saltar sobre las jarretas, rindiendo los castillos de popa y proa, y por consiguiente las 2 cubiertas, peligro a que se añade otro no menor, el de combatirse sobre la mar, que es el mayor enemigo de todos, no perdonando a nadie de los que en ella caen, cosa que no es en tierra. Nos queda poco que decir después de esta descripción,
pero diremos que el sistema era rociar con arcabuces las cubiertas enemigas y, si llega al caso, abordar la nave enemiga. Ello habrá llevado consigo un cambio de pica a 3 metros, con cruceta y encebada en su parte anterior, para evitar que los turcos se autoatravesaran, combatían drogados y alcanzaran al soldado propio. Los arcabuces y mosquetes habrán aumentado su importancia, la espada también. Vemos en el centro un combate de la infantería embarcada en Flandes, habituales dada la profusión de islas y mangas de agua existentes. Hasta aquí la descripción de los tercios. Veamos qué pudo hacer que los tercios, los ejércitos españoles, tuviesen tanto éxito, aunque quizás ya hayan sacado ustedes alguna conclusión. Se había forjado a lo largo de los siglos la conciencia de pertenecer a un mismo conjunto, España, a pesar de los diferentes reinos. Conjunto forjado en la oposición al invasor musulmán, conjunto, España, reconocido en el resto de la cristiandad. La cristiandad se reunía en concilios, a los cuales acudía uno de los reyes de los reinos de España en representación de los demás. Cuando en 1271 Jaime I el Conquistador sale del concilio de Lyon, tras haber ofrecido la cooperación de su ejército y flota para emprender una cruzada, exclama: Varones, ya podemos marcharnos. Hoy a lo menos hemos dejado bien puesto el honor de España. Además, esa misma oposición al Islam había fortalecido la fe cristiana perseguida y ahora triunfante sobre él. Español y cristiano era un todo, sin fisuras. A pesar de pequeños brotes protestantes, no hubo en España ocasión a guerras de religión como las que dividieron y ensangrentaron Europa. Ello significó unidad. En cuanto al sistema monárquico, se había demostrado eficaz para la organización de los reinos y para su expansión, superando a la organización feudal. La autoridad del rey no era cuestionada, como sí lo era en Italia, en Flandes o Alemania, con poderosos nobles y ciudades. No tuvimos conflictos dinásticos durante estos 2 siglos, y ello significó aún más unidad. Luego tenemos la gran visión de futuro de los reyes católicos, que introdujeron armas y técnicas modernas. Los españoles fueron los primeros en utilizar las armas ligeras de fuego en masa, aumentando su proporción continuadamente. Los españoles estaban orgullosos de serlo. Se peleaban por los puestos de mayor honor en el combate. Cervantes, en el prólogo de la segunda parte del Quijote, refleja en una sola frase el honor militar de la época. Más hermoso parece el soldado muerto en la batalla que sano en la huida. Esto era lo que pensaban los españoles y lo que querían que pensaran de ellos. Por eso les temían, porque sabían que nunca huirían con deshonor del campo de batalla. Pero ese honor y orgullo llegaba a la arrogancia. Un poeta coetáneo de Cervantes, Cascales, hace la siguiente descripción de las naciones. Hay que considerar las calidades de las naciones, para que de ellas se haga verdadera imitación. Y, dice, que las costumbres van con la naturaleza del lugar, y que a los varios países producen varias maneras de hombres, los que se deben pintar conforme a su opinión. Los griegos son naturalmente vanos, los italianos soberbios, los sicilianos agudos, los franceses leves, los flamencos pacíficos y benignos, los españoles arrogantes y los africanos cautelosos. Y en una misma nación suele haber diferentes costumbres. Los castellanos son sencillos y graves, los andaluces lenguaces y presuntuosos, los valencianos fogosos y grandes servidores de damas, los catalanes arriscados y montaraces, los vizcaínos cortos y linajudos, los portugueses amantes, derretidos, altaneros. Sigamos con nuestras conclusiones. El ejército español era permanente, no mercenario. Estaba sujeto al rey y no a sus reclutadores, como ocurría a sus enemigos o a las tropas no españolas. Estaba permanentemente pagado, aunque tarde, y si no se le podía pagar, era alimentado con los socorros. Además, al ser permanente, podían instruirse continuamente. Y eran, como hemos visto, muy disciplinados. España estaba siempre en guerra en algún punto. Ello confería al ejército y a sus hombres experiencia y práctica. Recordemos también que era una forma de promoción social a todos los niveles, para la nobleza y para el pueblo llano, siempre que los sujetos demostraran valía y méritos. Eso hizo fácil el reclutamiento
voluntario, sobre todo en el siglo XVI. España no luchaba nunca sola. Apoyaba o se apoyaba en aliados permanentes como el Sacro Imperio o cambiantes como los católicos franceses. Pero su capacidad diplomática era igual a la militar. Hay un aspecto práctico importante. Los españoles se encontraban fuera de España. No podían ser vencidos, porque entonces su bagaje, sus sirvientes, mujeres y niños, mochileros o no, estaban perdidos. Eso obligaba y mucho. Aunque no se ha podido analizar en la conferencia, hay dos aspectos a resaltar. El primero, el que las élites de la época eran excelentes, nobles de elevada formación, cuya profesión era la guerra y la diplomacia, educados desde su juventud para servir a los intereses del rey, que se identificaban con los de España. Por ejemplo, en Alcalá de Henares se educaron juntos bajo Honorato Hugo, discípulo de Luis Vives, nada más y nada menos que Juan de Austria, Alejandro Farnesio y el príncipe Carlos, hijo de Felipe II. El otro aspecto no citado es la afluencia de metales preciosos desde las Indias, que, aunque no se emplearan en la guerra siempre, servían para el mantenimiento del Estado y sus necesidades, en una monarquía imperial que fue la primera potencia donde siempre brillaba el sol en alguno de sus territorios. Espero que esta explicación les haya sido útil y les haya reafirmado en la idea de que España y su ejército no se crearon ayer, sino que somos el resultado de siglos de experiencias y esfuerzos comunes. En nuestra mano está continuar esa labor.